El asunto de los premios creo que paradójicamente se viene generalizando. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué son las Olimpiadas del Pensamiento, que viene siendo la gobernación? Del conocimiento. ¿Sí? Que es un proceso de movilización social que tiene que ver con un concurso, una competencia que tiene unos premios, ¿sí? Dentro de esos premios, asuntos que para la gente son muy importantes, la beca, etcétera, etcétera, la platica, el televisor, el computador. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? Y es que parece ser que estas dinámicas educativas cada vez son más reiteradas, la recurrencia a las competencias como un mecanismo de desarrollo de un proceso, digamos, educativo en este caso. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? Porque eso se convierte en una tendencia, o sea, yo me llamo, se nos generalizó, incluida para la educación. O bueno, todas estas estrellas, o sea, la educación también entró a la moda de los realities, entonces uno dice, ya es otra cosa, porque es que cómo estaríamos en esa situación. Entonces tendríamos que, de los logros más importantes de estas instituciones con las que estamos, tendríamos el reconocimiento y el interés de ese proceso de apropiación, o sea, la valoración de las TIC, que uno traduce. Tendríamos un factor que tiene que ver con la importancia de todos estos concursos y premios frente a los procesos de apropiación de las TIC. Tendríamos que ver con otros lenguajes, y en este caso el lenguaje audiovisual como un medio de presión. Si estamos en la cultura de las imágenes, ¿sí? Que es otra cultura diferente a las culturas que nosotros hemos conocido, pues este asunto es importante porque estamos en otro ámbito digamos, en otro campo de la semiótica, por llamarlo de alguna manera. Es otro espacio que me parece que valdría la pena mirar. Ese logro tiene que ver con las intencionalidades de los procesos, cómo los estamos intencionando, pero de igual manera tenemos por parte de ustedes una ubicación de los logros en diferentes sentidos. Uno, valoramos la cooperación, uno entendería que interinstitucional, valoramos la integración que se está dando por parte de las TIC al currículo. Esta me parece que es otra nube, esta es otra nube y que creo que es muy importante en términos de lo que significa. Valoramos la inclusión, ubiquemos esta como otra nube, valoremos la inclusión, la participación, el acercamiento, las prácticas de estilo mediadas por TIC. Esta estaría más acá. Estas dos, currículo y prácticas, digamos que las prácticas son parte del currículo, o sea que se conectan en esa parte curricular. Es que ahí ya no son prácticas Sí. Podría ser tanto los docentes como los estudiantes. Sí, pero son más del orden curricular, tendría más que ver con la cuestión curricular. Tendríamos que ver con toda esta parte de formación, capacitación, aprendizaje, conocimiento, integración de las TIC como la parte de aprendizaje, igual aquí tenemos dos aprendizajes, capacitación, aprendizaje, conocimiento, capacitación, aprendizaje, conocimiento, capacitación, conocimiento, formación, capacitación, aprendizaje. Aquí esta está repetida. Conocimiento, formación, el inquietar, pues tiene que ver obviamente con este asunto de inclusión, participación. La cantidad de nubes. No, se excluye. ¿Cómo, perdón, se excluye? ¿Algún límite de nubes? No importa las que No, no, porque ahora vamos a votar. Cuando ya ubiquemos el corazón de la nube, cuál es como el corazón de la alcachofa, decía Rodrigo Farra Sandoval, cada nube tiene como su corazón, ¿sí? Entonces hay que ubicar el corazón de la nube para de cada nube se saca un corazón. No se seleccionen de cada nube se saca cuál es el concepto central de la nube. De cada nube saca el concepto central, el que recoja
a los otros. O sea, casi que en términos de categorías es como ir llegando a un punto en donde hay una categoría que es la que mejor representa toda la idea de la luz. Así que ese es el ejercicio de síntesis que hay que hacer ahí. Pero necesariamente es una de las palabras que esté en cada nube o puede ser otra palabra. No, se puede crear otra, que sea más englobante o que sea más sintética, que casi es parte de entonces, es muy importante, colegas, y ahí como en esta parte, a ver, hay un primer borrador de nubes, decíamos que ideal que la gente los construya y si no, pues trata de ayudar. Entonces, una primera borrador de nubes, y es que lo más importante, un logro muy importante, tiene que ver con la forma, como en esa aportación de las TICs han entrado en relación con el currículo de las instituciones educativas, incluidas las prácticas, pero hay el concepto central es el del currículo. No tanto sería de integración, sino el currículo, la forma como se conecta esta apropiación al currículo. Esta noción aparece como una noción que aquí está ahí un poco subsumida, pero que es central en el ámbito de la gestión educativa. Se plantea un logro muy importante y es el interés que tiene este proceso. Esperando a ti, eres. Hay otra nube. Yo creo que aquí la idea de la nube tendría que ver con la vinculación, la integración de las TICs a la dinámica curricular. Si se quiere, lo que pasa, pero estamos en el borrador, que de pronto ustedes la pueden cambiar. Estamos en el borrador, ya ubicamos cuáles serían finalmente con el acuerdo que exista. Esta tiene que ver con lo que yo decía. Aquí tenemos una respuesta, y es que un logro muy importante de estas instituciones es, estaba pensando en el texto de Habermas, de conocimiento de interés, ustedes lo recuerdan, que es un texto muy interesante porque el texto es precisamente este, conocimiento de interés, cómo se abordan los procesos de construcción de conocimiento, los famosos intereses preteóricos y estatóricos que habla Habermas sobre este asunto. Entonces, aquí tenemos claro que un logro muy importante es el conocimiento el interés que han encontrado estas instituciones, el reconocimiento que tiene este asunto y por lo mismo el conocimiento en el cual se ha llegado a este proceso. Diría uno, si aquí fuéramos a utilizar, digamos, un concepto que sea muy fuerte, más potente de estos conceptos, ¿sí? Si a mí me preguntaran de esos conceptos cuál es el más importante, yo diría este, el del reconocimiento. Sí. Yo ese premio lo veo como asociado al reconocimiento, ¿cierto? O el reconocimiento lo veo asociado a un premio. Si yo participo y gano, pues obtengo reconocimiento. Solo el participar, es que ya el hecho de estar en esa lista te hace si me reconocen a mí, no reconozco las TIC al currículum. Entonces, esa sola palabra puede dar pie a que cada uno le interprete de una forma diferente. Sí, pero ahí, como tenemos que tratar de ubicar el concepto central. Entonces, ahí es digamos que el trabajo lo hace el moderador o lo hace el equipo que está participando, pues las personas. Creo que debe ser el equipo. Entonces, ahí nosotros deberíamos ponernos de acuerdo con respecto a...
Pero y entonces el moderador, ¿cuál sería el Sí, papel? Si sí, lo hace la no, persona, no, lo que pasa es que el moderador es un facilitador, pero el moderador también tiene que generar preguntas. Voy a dar un ejemplo y qué pena con la referencia académica. Cuando a mí me hablan de concepto de interés, conocimiento y reconocimiento, ¿sí? Les decía ahora que para mí es muy importante el asunto del concepto de las comunidades académicas. Entonces sucede que hay una teoría sociológica que se llama la teoría del reconocimiento, ¿sí? Que tiene una tesis central, y es que la mayoría de los conflictos humanos se derivan de problemas de reconocimiento. Ese actual coordinador de la escuela de Frankfurt que llamamos Axel Holle, con Nancy Fraser. Entonces, desde la ubicación conceptual y desde la importancia que eso tiene ubicado, yo diría, me parece que el concepto de reconocimiento podría ser más explícito que el concepto de interés, por ejemplo, inclusive que una noción de premio, porque el premio es más como una actividad, como una especie de recompensa. Sí, como de recompensa. Entonces, uno tendría que entrar a decidir particularmente de estos tres conceptos, cuál sería el concepto que mejor recoge esta nube. El logro más importante de la apropiación de las TICs es el conocimiento que han adquirido las instituciones, el interés que tienen las instituciones o el reconocimiento de esas instituciones frente a las TICs. ¿Cuál sería? Entonces, ahí Sí, hay ese ese es una... conocimiento, porque el conocimiento la puede construir más conocimiento y genera más interés. Pero si ya llegaron ahí. Sí, correcto. Sí. Entonces, ahí uno pone en juego también el coordinador o el facilitador tiene que poner en juego, llevar a la discusión asuntos que son de orden conceptual, inclusive como llevar al grupo a la discusión de asuntos un poco más digamos, de mayor complejidad frente al asunto. Entonces, aquí, por ejemplo, de manera provisional, ¿sí? Porque puede darse el hecho de que alguien en una reunión de estas sustente, argumente mejor, y aquí es una cuestión de argumentos, ¿sí? Entonces podría generarse y ahí el facilitador tiene que... Entonces podríamos quedar en que esta nube se recoge en el concepto del reconocimiento de las TICs. De todas maneras, como estas fichas deben guardarse, ¿sí? Queda una memoria, esto debe ir a un registro, a una memoria que en algún momento le permita a uno volver a mirar a ver qué pasó, porque es posible que el metadado haya tenido alguna deficiencia en algún punto. Entonces uno vuelve y echa para atrás, entonces esa es parte de... Viene esta otra nube que tiene que ver con la importancia de los logros respecto a otro lenguaje, particularmente al lenguaje audiovisual como medio de expresión, ¿sí? Y yo lo ubico ahí como un logro que se ubica. Vendría otro elemento, y obsérvese que separé cooperación porque es que cooperación es un asunto muy importante. Importante en términos es que finalmente este proceso ha implicado que muchas instituciones se vinculen al proceso. Si uno sabe que esto es un asunto, entonces esta sería... la otra lectura de eso, lo verdad es que los estudiantes los profesores han encontrado en las TIC la posibilidad de cooperar entre ellos, no por fuera de la institución, sino aprender a trabajar colaborativamente, trabajar en equipo, gracias a que las TIC les proponen, les generan la posibilidad. Correcto. Ya alguien te lo diga. Sí. Las otras dos preguntas me las puedes dar. Yo los desaté más. Yo tomo nota de ellos. Ya sale, sí. No, pero no, sí, Yo ya. tengo... Bueno, debe salir, sí. Yo quisiera hacer una sugerencia, digamos, cerremos esta primera pregunta con el ejercicio tal y como se para cerrarlo, y dejamos ahí, digamos, y hacemos ya las otras. La pregunta que tenemos que hacer. Sí. Listo. Entonces cerramos esta partecita, así queda 5 minuticos y cerramos esta parte. Entonces quedaría, digamos, queda claro el ejercicio que el grupo es el que tiene que ir construyendo, no facilita quien sea en el ejercicio.
se arman las nubes, en este caso un logro. Por favor, nos pueden mandar las fotos que nos hayan tomado. Yo lo digo. Es que las fotos las deberíamos sistematizar todas entre todas las que han tomado fotos de todas las Pero subían y con un día de la reunión. No, por eso, es que siempre les hemos galería de pedido imágenes. a lo largo de todo el proceso que los que hayan tomado fotos o hayan grabado no la pasen primero a ver, pues para sistematizarlo y a poder detalles así. Pero por ejemplo, a mí nunca me han llegado imágenes. A mí nunca me han enviado A imágenes. mí siempre tomo fotos. Siempre tomo fotos y No me las mandan ni a mí. Pero Y se a mí No me las no mandan ni me a las mí. han y se mandado. las toma. Me las han mandado. Las hubiera tomado ahí así, no ves y no veo. Bueno, entonces quedaría, colegas, Adriana. como propuesta. Entonces tendríamos Tranquila, que yo lo llevo así. Yo, al final, tendríamos, perdón, nube número 1, un logro importante, la integración de las TICs al currículum. Logro número 2, lo que tiene que ver con el reconocimiento, nube número 2, perdón, lo que tiene que ver con el reconocimiento de esas instituciones frente a las TIC. Logro número 3, perdón, nube número 3, que tiene que ver con la utilización de otros lenguajes en el proceso. Nube 4, que tiene que ver con la cooperación. Nube 5, que tiene que ver con las intencionalidades. Nube 6, que tiene que ver con la participación. ¿Por qué separo, colegas? Lo hice un poco abruptamente, esa separación, y es que no toda participación implica inclusión. Hay una tesis que plantea una colega aquí en la universidad, que es una tesis política, y es que dice que es llamativo que la fase de la humanidad que más participación ha tenido ha sido esta fase después del 80, del proceso económico y político neoliberal. Es decir, ella dice, el neoliberalismo ha sido experto en crear mecanismos de participación como en Belén, o sea, la participación como en Belén, o sea, como caricatura. Uno sabe que la participación es un asunto muy profundo, ¿sí? Muy profundo si es que se entiende el concepto. Hay una definición que da Oppenheimer de la participación, me parece que es hermosa. ¿Qué es la participación? Y es dejar de ser objetos para pasar a ser sujetos, dice Oppenheimer. La participación tiene que ver un poco con nuestra condición de sujetos y de actores, pero la participación es un concepto bastante discutible, entonces por eso lo separo, porque uno supondría que en términos estrictos, si hablamos de inclusión, debería de haber un profundo nivel de participación de la gente en el sentido pleno, pero eso es lo que creemos que no se da. Eso llevaría a que si hay reconocimiento, porque hay participación e inclusión. Ajá. Porque si hay conocimiento, si lo mismo acá en esta línea sí que ese conocimiento, no solo pasa el conocimiento mío, porque mira que ahí no hay participación e inclusión de las personas, o sea que esa institución se está mirando así. Bueno, yo haría esa lectura. No, sí, es muy importante, me parece muy importante porque como estoy tratando de agilizar, Claro, sí. entonces por eso No me lo está. lo que estoy tratando de agilizar coleguita, es un poco para dejar ahí la pregunta respecto a lo que es participación e inclusión, porque son conceptos muy importantes y los abro para que no queden ahí dos conceptos tan importantes pegados y de pronto ahí se... 7, ¿cierto? Nube 7 y nube 8. Entonces tenemos que dar la pregunta, salen 8 nubes, que ustedes la ven, es lo que ustedes consideran que son los resultados, los logros más importantes de esa disciplina educativa. ¿Nube 8 cuál sería la palabra? Formación. O sea, la formación, ahí detrás de esa, ahí hay otro asunto conceptual, y es que los procesos educativos siempre tendrán por medio, hay una discusión que es una discusión en la educación que es muy interesante, y es entre los que sentimos que la educación tiene que ver con la formación, ¿sí? Por un lado,
y no con las didácticas referidas explícitamente a lo que se llama la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Que ha sido la forma tradicional como hemos asumido el concepto de educación. La educación entendida como un asunto de enseñanza-aprendizaje y no como un asunto de formación en el sentido, digámoslo, filosófico del término. Entonces ahí hay un pequeño matiz y por eso yo resalto el concepto de formación como el concepto englobante de esos otros tres. Entonces, viene otra parte, colegas. Entonces tenemos 8 nubes, entonces cada uno tiene 3 votos, cada uno tiene 3 votos. Ubique sus 3 votos como quiera en esas 8 nubes. Entonces ubíquenlos y yo a cada uno le pregunto dónde ubican sus votos. Espera, que ahora Escoger 3. Tenemos 8 nubes. Sí. Cada uno tiene 3 votos. Pero Tres tres votos son nubes, tres. Yo ahora, cada uno tiene 3 nubes. ¿Votos es qué? Cada uno va a votar. Ah, Vamos a ubicar la jerarquía. ¿qué? Vamos a ver la jerarquía de estos logros, ¿sí? Porque como aquí no sabemos cuál es más importante para nosotros, entonces vamos a hacer una jerarquía. Entonces, para hacer una jerarquía, cada uno tiene 3 votos, entonces cada uno vota una por la que cree que es más importante o consensa sus 3 votos en una, o sea, cada cual elige votar como quiera. Entonces, ubiquen, tienen 8 alternativas, 8 nubes, ubiquen sus 3 votos. Entonces, bueno, esta parte es muy importante, colegas. Este punto es muy importante porque todas las preguntas van a tener votación para más jerarquías. En la segunda pregunta que después vamos a hacer, ahí el nivel es de mucho más exigencia porque ahí vamos a identificar los problemas con todo su rigor, ¿sí? Con toda su precisión. Entonces, este primer ejercicio es clave porque va dando una indicación de cómo va a ser la estructura del ejercicio de todo en el plan. Entonces, tus votos, ¿por quién? ¿Cuál son? ¿2 qué? ¿Puedo 2? Sí, 2 a 4. 2 aquí. No, Dos aquí. una reconocimiento y una formación. 2 a reconocimiento y una a formación. Listo, Tony. 1, 2 y 8. 2, 8 y 7. 2, 8 y 7. Eugenia. Integración curricular, que debe ser la 1. 1, Conocimiento. conocimiento. No, reconocimiento, no hay conocimiento. Ahí está toda la línea. Reconocimiento Información. y formación. Listo. Yo diría integración, o sea, el 1, el 2 y el 4. Y Igual, el 4. repite. Listo. Igual, 1, 2, 4. 1, 2. Eso se llama unidad de acción y de pensamiento.